Hola a todos, soy Sofía Rodríguez, manager de comunicaciones en Estudio 80 y hoy tengo conmigo a nuestro increíble diseñador sonoro, Luis López. Hoy estamos muy contentos porque en el video de hoy tenemos preparado un tema muy interesante alrededor del diseño sonoro de uno de nuestros shows más queridos. Vamos a desglosar una o algunas de las escenas de Manual para ser Juan Helsing. Y por si no has escuchado Manual para ser Juan Helsing, pues te cuento que es un podcast de ficción donde seguimos la historia de Juan Muñoz, que es un antropólogo que también sabe mucho sobre mitos, leyendas y criaturas latinoamericanas, quien se une a Simona Ojeda, una creadora de contenidos que tienen como misión pues enfrentar a estos monstruos de las leyendas de esta región del mundo. Y nos pareció perfecto analizar estas escenas justo para Halloween, porque el sonido y las voces en Juan Helsing juegan un papel fundamental en el suspenso y el terror que queríamos crear para cada episodio. Así que para empezar, vamos a escuchar un fragmento completo de Manual para ser Juan Helsing, así lo vamos a escuchar como un todo, y poco a poco iremos hablando de los elementos que fueron construyendo todo este universo increíble. Entonces, Luis, ¿vamos allá? Vamos. Listo. Le tengo. Le temo la oscuridad. Por favor, prende una luz. ¿Por qué, amigo pequeño? Yo no conocer mineros con temor a las minas. Yo solo conocer mineros con cosas que los muquis necesitan. No. Yo no soy minero. Más calcula, Coca, entonces. Porque tú necesitarla más que yo aquí en Cupacha. Sí. Está bien. Estoy bien. ¿Qué solías hacer cuando te quedabas a oscuras? ¿Cómo te enfrentabas a eso? Bueno, definitivamente no me decía a mí mismo que estaba en un mundo en el que los seres humanos tenían prohibido estar. Como Lucupacha. No. Me decía que los humanos siempre hemos sido monstruos para los demás. ¿Funcionaba? Acá en la farmacia, siempre. En una mina a casi 200 metros bajo tierra, no tanto. Tú darme una herramienta, pica, martillo, guante, o yo tener que quitar la herramienta que tú tener. Bueno, acabamos de escuchar una escena del capítulo número 3 de Manual para ser Juan Helsing, donde el protagonista es el duende Muki, una criatura que generalmente se habla mucho de ella como leyenda en Perú y en la zona como andina de Sudamérica y de Latinoamérica. Así que, bueno, Luis, mi primera pregunta es sobre las técnicas o los filtros o los efectos que se utilizaron para crear como todo ese ambiente alrededor de la voz del Muki. Sí, en general siento que diseñar las voces para Juan Helsing, para todo el show, fue un reto que yo disfruté mucho, genuinamente, ¿no? Fue difícil, pero fue un reto que me emocionó mucho, me entusiasmó porque, por un lado, me encanta, pues, desde todo el elemento como histórico, cultural que cada uno de los episodios nos permite como profundizar y conocer un poco más a través del folclore latinoamericano de cada uno de los países y regiones que abordamos, ¿no? Entonces, en ese mismo tema, pues también fue muy bonito escuchar, por ejemplo, los diferentes acentos de cada uno de los monstruos o de cada una de las criaturas del folclore latinoamericano, ¿no? En este caso, el Muki, que creo que es un acento peruano, el que escuchamos, entonces es una voz con ese acento, pero también pues con ese carácter como inquietante pues que la caracteriza, ¿no? Entonces, eh, algo que quiero destacar es que para empezar, la actuación ya hizo gran parte del trabajo, ¿no? Creo que la actuación en este episodio fue muy buena, se escucha como muy perturbadora a la hora de escuchar tan solo la voz
antes de aplicar cualquier filtro o cosas así, ya se siente muy inquietante. Uno puede imaginarse un duende malévolo del que no se puede uno fiar en una caverna, en una mina, pues debajo de la tierra, ¿no? Pero obviamente es muy bueno empezar con una voz ya como que está haciendo una parte importante del trabajo, ¿no? En algunos episodios había la necesidad, por supuesto, de hacer modificaciones más grandes porque el personaje se supone que es un monstruo gigante, ¿no? Y entonces, por más que uno le dé esa grandilocuencia en la voz, pues obviamente tiene que hacerse ajustes de como amplificar el bajo o de bajar un poco el registro de la voz para que suene más profunda. En este caso no fue necesario porque la voz más bien es como que de un ser chiquito pero peligroso, ¿no? Entonces, algo que me gustó mucho fue que más que modificar la voz en sí, fue como situarla en el lugar específico donde estaba, ¿no? Que en este caso es en una mina, porque se supone que es un minero, ¿no? Este personaje. Entonces, una cosa con la que jugué mucho fue pues con la reverberación, por un lado, ¿no? Es decir, pues el eco, la manera en que rebota el sonido en la caverna, ¿no? Entonces, aplicar eso como bastante para que se note y que se sienta como este ambiente de oscuridad y pues de caverna en el que se sitúa esta escena. Y por otro lado también el paneo, y con el paneo me refiero a, pues, el movimiento constante de izquierda a derecha, ¿no? Que obviamente se nota mucho más cuando está uno escuchando en audífonos o en algún sistema estéreo donde como sea muy evidente los dos canales, los dos lados. Entonces eso pues ayuda también a que se sienta como que el Muki está rodeando a nuestro protagonista, a Juan. Entonces pues está como, se empieza a escuchar un poco más de un lado y de repente más del otro y así. Y en algunos momentos también bajo un poco el nivel de la voz y la subo un poco más cuando está hacia el centro y luego la bajo un poco más cuando está hacia la derecha para que se sienta más como que esa distancia que está creándose y luego, o sea, como que se está alejando y acercando de nuevo. Y eso pues ayuda también a que se sienta esa como pues esa tensión de no sabes como qué va a pasar, como que lo está rodeando, ¿no? Entonces, sí, eso fue algo que me gustó, que siento que contribuye a la tensión de la escena, porque es apenas cuando está como empezando a conocer al Mookie, está empezando a dialogar con él y todavía no sabe como exactamente qué es capaz de hacerle esta criatura minera, ¿no? Sí, además de que hay como un contraste entre ambos personajes de estas escenas, porque tenemos al Muki que como tú dices, el paneo sirve muchísimo a generar como también esa impresión de que es una personalidad inquieta, que está saltando de un lado a otro, porque así es como yo me lo imagino, y es como Sí, un duendecito que está por todo lado, de pronto ni siquiera lo ves, pero lo escuchas, porque lo escuchas de exacto. diferentes, como diferentes movimientos, desde diferentes lugares, y te da un poquito de tensión de Dios, quédate quieto por un momento, pero al final Sí. es como esa personalidad del duende Muki en contraste a la personalidad de Juan, que es una persona que por lo menos yo me lo imagino muchísimo más tranquilo, muchísimo más pues sereno o misterioso, como más estático en sus movimientos, en sus voces. Y justo también tenemos un contraste de voz en la voz de Juan en esta escena, que es tanto cuando está en la mina como cuando está pues ya contándole la historia en persona a Simona. ¿Cómo hiciste para lograr como que nosotros nos diéramos cuenta como oyentes de esa diferencia de lugares donde se encuentra Juan Helsing? Sí, ese fue otro reto importante en toda la serie, ¿no? Porque, pues, obviamente, la estructura de cada episodio es justo esa, ¿no? Es que Juan está contándole una historia específica a Simona. Entonces, pues, obviamente, mientras él cuenta la historia, pues nos sumergimos al universo de esa historia y lo acompañamos en ese viaje. Entonces, estamos constantemente cambiando de perspectiva desde pues la narración que le está haciendo Juan a Simona en su tienda, ¿no? Que él opera una farmacia, ¿no? Donde también tiene pues su base y todo su archivo de audios de monstruos. Pero bueno, estamos en esa
en ese ambiente de la farmacia y de repente cambiamos al ambiente de la historia, ¿no? Que en este episodio en particular es el de la mina donde está el Mookie. Entonces ahí había que hacer como una distinción muy notable entre la voz de Juan en cada uno de esos ambientes, porque obviamente pues es el mismo actor, entonces para que se note en qué momento, en qué situación estamos, había que hacer esa distinción. Por un lado, también recalco que la actuación ayudó porque cuando el actor de Juan está en la farmacia, tiene una voz como que está contando una historia, o sea, su voz es más grave y es más así como que, y luego pasó esto, y entonces fuimos a este lugar. Entonces tiene esa voz como grave, como que está contando una historia, pues como que quiere llamar la atención con los detalles. Y luego ya en la actuación, mientras está interactuando con el Mookie, tiene una voz diferente, suena más como que está hablando con otro ser y está haciendo una actuación, pues se le nota más el miedo, la inseguridad, la incertidumbre de lo que está pasando, que no tiene control de la situación, ¿no? Y suena más como que está hablando en una mina, está como gritando un poco, tal vez no gritando pues de terror o algo así, pero sí hablando más fuerte porque está hablando con un ser más alejado de él, ¿no? Y entonces ahí aparte hago como algunos ajustes del registro de la voz, por ejemplo, bajo un poco las frecuencias graves porque pues esas naturalmente reverberan menos en un ambiente como entonces suena más como que está en un espacio ahí, ¿no? Aparte, agrego un poco de la misma reverberación que tiene el Mookie como para situarlo en el mismo ambiente. Entonces, son cosas que en realidad pues pueden sonar un poco básicas, como que bueno, obviamente pues tienen que tener esas mismas cosas, pero que realmente son esos detalles que siento que hacen esa distinción muy notable, ¿no? Y que hace que se sienta muy clara la transición entre un espacio y otro, justo porque no tenemos el apoyo visual como si estuviéramos viendo una película donde pues estamos, o sea, claramente podemos ver cuando un personaje está en una escena y cuando está en otra. Aquí no lo tenemos, entonces tiene que quedar muy claro tan solo con el sonido, pues que cambiamos de un espacio a otro. Bueno, Luis, hay muchos más elementos además de las voces y de los efectos que aplicas, sino también tenemos elementos como efectos de sonido y la música, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de ella, pero sí quiero saber cuáles son las fuentes que tú usaste o que tú recomiendas incluso que hayas usado para crear estos sonidos de miedo en la escena. Y si también utilizaste algún Foley propio, pues tuyo o de Estudio 80 que se logró crear original y solamente dedicado para este show o esta escena. Sí, sí hubo elementos de Foley y también hubo de otras fuentes, ¿no? En todo el show, pues hay todo un proceso de búsqueda o de composición, creación de sonidos y de música. Hubo todo un trabajo de, pues, escribir, de componer música, que igual ya hablaremos un poquito más adelante de ese trabajo específico, pero sí, en cuanto a la ambientación, sí, pues bibliotecas de sonido, siempre nos salva Freesound, por ejemplo, ¿no? Que es una joya, pues que tiene un montón de cosas gratuitas y que realmente, pues, pues los puede usar todo público para todo tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahí es un poco, siempre he dicho yo que meterse a una biblioteca como Freesound es un poco como meterse a la sección así de mega oferta de una tienda de ropa donde pues a ver qué encuentras. Todo está ahí baratísimo, pero pues no está garantizado que vas Hay que saber a encontrar buscar. algo sí, de tu talla, del color que estabas buscando, de lo que sea, pero, o sea, de pronto, sabiendo buscar, como dices, encuentras así unos pantalones que dicen, ah, mira, esto les hago este ajustito y quedan perfecto para el outfit que estaba buscando. Bueno, lo mismo pasa con los sonidos en Freesound, o sea, como que escucho y de repente digo, ah, mira, esto, bajándolo un poquito, agregándole este efecto, no sé qué, combinándolo con esta otra cosa que también encontré o que compuse o lo que sea, funciona perfecto, ¿no? Entonces es un Qué poco buena ese... comparación, qué pena que te Sí, interrumpa y qué buena no, no, dale. comparación, porque siento que muchas veces uno
puede caer en el error o como en la inocencia de creer que el sonido perfecto está ahí y que si no es ese, entonces no hay nada que hacer y muchas veces nos frustramos porque no encontramos ese efecto y resulta que cuando escuchamos algo y lo modificamos suena incluso mejor que lo que nosotros esperábamos. Entonces es también como un pequeño tip para las personas que hacen diseño sonoro y es ese, como no frustrarnos, sino que buscar qué modificaciones o qué es lo que más se le acerca al sonido que estamos buscando o que estamos esperando escuchar y pues mirar si se le puede hacer una costurita por ahí para que pueda sonar como realmente queremos. Está súper bueno ese truquito. Sí, sí, sí. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto de eso, encontré justo en Freesound un par de grabaciones de una persona que se puso a tocar un charango, pero no un charango como para ser honesto, estaba buscando a ver si de casualidad alguien había grabado como música andina o algo así para ver si podía usar como un elemento de eso y no lo encontré, pero sí encontré a alguien que se puso a grabar un charango, pero como notas random total, sin ninguna tonalidad, sin ningún ritmo, o sea, nada más así como que, y pues si conocen el charango saben que es un instrumento muy agudo, ¿no? Tiene los sonidos, las notas son muy agudas, entonces pues era alguien que se puso a grabar así como que tin, 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 trin, 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 así como que alguien que no sabe tocar y que agarró el charango por primera vez y nada más le estaba haciendo así, ¿no? Pero me di cuenta que eso, agregándole eco y juntándolo o añadiéndolo a un ambiente de, pues de tensión, así como estábamos escuchando la voz del Mookie y luego con unos drones bajos que le dan esa como ese sonido pues de incertidumbre, ¿no? Como que de algo está inestable aquí. Le daba un elemento de terror a la escena que sonaba súper bien, porque de repente esas notitas así aleatorias y sin ninguna tonalidad y sin ningún ritmo del charango sonaban, hagan de cuenta como gotitas así de agua cayendo de un lado, o sea, como de los dos lados de la caverna, ¿no? Así como le daba cierta inestabilidad, amplificaba un poco la inestabilidad de la escena, ¿no? Así como en las películas de terror escuchamos así como violines así muy espontáneos, muy esporádicos, que no siguen ninguna tonalidad o algo así como reconocible. Esto se logró aparte con un instrumento pues autóctono de la región de lo que estábamos hablando, ¿no? Fue un poco como buena suerte, pero también como saber pues incluir este sonido en el ambiente, ¿no? Entonces, eso en cuanto al sonido del charango que me pareció como genial haberme topado con eso para poder usarlo con esta escena. Ahora, también preguntaba sobre el Foley y como sobre las grabaciones propias que hacemos o que hemos hecho para el show. Y tengo un buen ejemplo de eso. Lamentablemente no es para el episodio específico que estamos hablando, pero creo que vale la pena pues mencionarlo y demostrarlo de todas formas. Este es para el episodio 8, el último episodio de la temporada, que es el del Y-Pop, que ocurre en México. Y pues casualmente yo tengo algunos de mi época de como folclorista o de aspirante de folclorista, tengo como algunos instrumentos regados por ahí, prehispánicos o como folclóricos, y eso incluye esta flautita que en algún lugar honestamente no recuerdo, me lo regalaron, pero no sé ni cuándo ni dónde, pero pues llegó a mí. Entonces, esta flauta, pues como verán, tiene dos, pues en realidad son dos flautas juntas, ¿no? Entonces, en la misma boquilla, pues hace uno el sonido de las dos flautas. La voy a demostrar aquí muy brevemente para que vean cómo se escucha. Así, ¿no? Entonces, es un instrumento muy, muy bonito, ¿no? Y algo que me gusta, que de hecho me gusta mucho, es que, o sea, no tiene una afinación tradicional, o sea, como que si quisiera uno tocar como acompañando piano, guitarra o algo así, pues no queda perfecto, pero es esa imperfección lo que funciona muy bien para esto, ¿no? Similar a lo que hice con el charango en el ejemplo que les acabo de dar. Aquí lo que hice fue como una serie de grabaciones, como lo que acabo de tocar, así como nada más así, una nota o un par de notas, como así, y luego como me espero unos segundos y luego hago otra similar
Y luego a eso le agrego un poco de reverberación, le bajo el tono un poco y hago como ciertas modificaciones así para que suene más como cavernoso o así. Entonces eso ayudó a como darle cierto, pues no sé, como que cierta tensión a lo que estaba pasando, ¿no? Porque es una afinación no tradicional, entonces es esa parte, obviamente, algo que sí se reconoce que suena muy prehispánico en este caso, pero al mismo tiempo, pues, o sea, suena muy autóctono, pero también suena como inquietante, entonces creo que funciona muy bien para la escena donde terminamos usando ese sonido. Y es que además también como que siento que la cultura latinoamericana en temas de misticismo es muy fuerte, y yo creo que sobre todo como en la Sí. parte de Sudamérica siento que tenemos como mucha cosa de misterios, muchas leyendas, muchas incluso cosas ancestrales, remedios que vienen de leyendas o de mitos que realmente pues nunca sabemos si existen o no. Entonces, siento que Sí. esos sonidos sí nos evocan a lo que tú dices, tanto a la parte latinoamericana, sudamericana, como de toda nuestra cultura, y también a la parte como de misterio y un poco susto, porque a pesar de que Sí. somos latinos, a mí, en lo personal, la propia historia la latina me da como un poco de miedo pensar en todo lo que sucede en las selvas, todo eso que está todavía como sin explorar. Entonces, pues definitivamente ese Sí, instrumento pues nos evoca justo lo que Juan Helsing está buscando, ¿no? ¿Tiene algún nombre esa claro. flauta o no sabemos? Honestamente no sé, quizá lo tenga y como yo no Sí, soy un antropólogo musical, no te lo sabría decir, lo pero sí, pues investigamos es un y lo tipo de dejamos ahí sí, sí, en sí. el video. Sí, Está muy voy a interesante. buscar y aquí podemos poner así como que querían decir esto. Sí, No, sí. Para esta escena o para, digamos, este show en particular, ¿cuál fue el mayor desafío en temas de diseño sonoro en cuanto al tratamiento de voces o lo que tú hayas podido ver que de pronto diste, wow, fue un gran reto o algo que no había tenido que vivir antes? creo que definitivamente hubo varios desafíos, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, simplemente el respeto a la cultura que abordamos en cada episodio, ese yo creo que es uno, ¿no? Hacer que podamos como jugar con los elementos sonoros, musicales, las voces de cada cultura, de cada lugar representado en el show. Y como que de manera que podamos, por ejemplo, compartirle este episodio a alguien de ese lugar y que pueda, o sea, que le pueda gustar, que le pueda como evocar, pues, orgullo de su propio lugar, o simplemente que le parezca como que lo hicimos bien, que pues lo tratamos con respeto, ¿no? Eh, entonces, por un lado está eso, y por otro lado también está como todo el balance de, pues, todos los diferentes elementos, ¿no? Como que tener música que evoque a las culturas, pero que también funcione en un show de misterio y de terror, que las voces de los monstruos suenen monstruosas sin que suenen o sin que sea como, pues, demasiado exagerado. Impostado. Sí, exacto, que no se sienta impostado, que sí, que funcionen, que se sientan como orgánicas en el ambiente donde están, que estén bien equilibradas con las voces de los demás personajes, ¿no? Pues que todo funcione en cuanto a niveles de sonido, ¿no? Creo que esto es una cosa que es un reto o es algo, obviamente es una prioridad para cualquier show que pues suene bien en cuanto a niveles, en cuanto a calidad de audio, pero aquí creo que el reto en particular era que sonara bien, o sea, que esté bien ese aspecto considerando todos los diferentes elementos, ¿no? Porque tenemos escenas que son muy calladas porque se supone que ocurren así como
en un bosque donde Juan está como acercándose a la criatura de la semana, ¿no? Y pues escuchamos el bosque y hay como esta incertidumbre de un lugar callado, pero donde algo está a punto de pasar. Y luego hay escenas más de acción, ¿no? Donde pues hay incluso peleas o como conflictos así más dramáticos, que tienen música más dramática y que tienen más sonidos así como, pues sí, de pelea, ¿no? Y en esos momentos, pues obviamente se tiene que sonar más fuerte, pero en realidad no puede sonar tan más fuerte que lo demás, porque luego en la mezcla final, pues no se alcanza a escuchar bien lo que está más callado si hay demasiado contraste, ¿no? A diferencia, por ejemplo, yo no soy mezclador de sonido de cine, pero yo sé que en el cine sí se pueden permitir mucho más esas diferencias, ¿no? De volumen, que las escenas fuertes tienen que ser muy fuertes y las calladas más calladas, porque estás en un ambiente controlado, oscuro, donde pues te estás enfocando solo en ese producto, ¿no? Mientras que aquí pues obviamente estamos haciendo mezcla no nada más para nuestros audífonos o para nuestros sistemas de sonido de más alta calidad, sino también para celulares y para otro tipo de formas de escucha que pues a lo mejor no van a tener ese mismo rango. Entonces pues hay que preparar para todo tipo de escenarios y que en todos los diferentes dispositivos pueda sonar bien, ¿no? Entonces eso también es un tema difícil, sobre todo en un show como este que tiene tantos contrastes de volumen, de acción y todo para que suene bien siempre. En este video no lo notamos porque solamente estamos analizando una o un par de escenas de Manual para ser Juan Helsing, pero si nos ponemos a escuchar todo el show en orden o todos los capes, nos damos cuenta que cada una tiene de pronto como una música o un sonido armónico diferente al de los demás episodios. ¿Por qué? Pues porque cada criatura o cada leyenda de la que estamos hablando en cada episodio, pues viene de diferentes zonas de la región de Latinoamérica. Entonces, Luis, cuéntanos un poco sobre cómo fue que hicimos o hiciste esa selección musical para darle como vida o una identidad según la región de la que se trataba cada leyenda. Sí, ese fue uno de los procesos que más disfruté en el diseño sonoro de este show, que fue, pues, en general fue componer la música, ¿no? Como que mucha de la música, buena parte de la música que se escucha en el show la compuse pues, específicamente para el show. Algunas también encontré algo que ya estaba hecho y que funcionaba bien y pues que era de dominio público, entonces pues lo dejamos, ¿no? Pero para muchas otras escenas sí, o sea, fue más bien un trabajo como de composición propia para poder hacerlo más específico al ambiente, ¿no? Eso incluye mucha de la música incidental que se repite a lo largo de los episodios, pero también la música específica de cada episodio, que en algunos casos se nutrió mucho de la riqueza cultural musical del país o de los países pues que estamos como explorando en ese episodio en particular, ¿no? En este episodio del el Muki, pues hay un momento donde escuchamos música andina, escuchamos como un huayno con quena, con zampoña, con charango también, y con bombo, ¿no? Con estos instrumentos que pues obviamente son muy característicos de esa tradición musical, y que queremos que le dé como ese toque melancólico al episodio, ¿no? Porque finalmente algo que comparten todas las historias que exploramos o que abordamos aquí en Juan Helsing es que, o sea, más que miedo, finalmente nos generan cierta compasión por las criaturas, ¿no? Porque son personajes que han sufrido tragedias y que pues tienen como elementos de gran tristeza en sus historias. Entonces, quería que la música en general también abordara todo eso, pero de manera como más específica, regional, que tuviera como ese sonido, ¿no? Específico. Entonces, en el caso del Muki sí fue este huayno andino, que quería que sonara como con esa tristeza, con esa melancolía. En el caso del Y-pop, que también lo mencionamos un poco, era como usar esta flauta prehispánica para que le dé ese sonido como pues como pues regional, autóctono, con elementos de percusión también que funcionaran
en ese mismo ambiente. Para el episodio que ocurre en Argentina, el del lobizón, hicimos como que un poquito de la razón por la que me fui más específicamente como por rock argentino, porque dije, bueno, podemos hacer un tango o algo así, estaría divertido, pero la razón por la que me fui por un rock es porque en ese episodio específico, la leyenda del lobizón tiene también un poco que ver con el elemento de las desapariciones durante la dictadura argentina y todo eso. Sí, por supuesto, que estaba muy presente pues, en el guión de ese episodio, y entonces que también quería evocar un poco como esa misma música que en el mundo real ha servido de protesta, ante ese tipo ante esa situación política, ¿no? Entonces quería como que hacer un pequeño como tributo a eso ahí, ¿no? A través de usar un género que específicamente se ha usado, como para contestar, pues a esa situación. Entonces, sí, eso fue un proceso que realmente disfruté mucho, ¿no? Como conceptualizar musicalmente cada uno de los episodios, definitivamente. Sí, ¿cuál justamente para equilibrar como todos estos elementos, tienes algún truco especial ya como para las personas que se dedican a la producción y para poder equilibrar y balancear como todos estos elementos y que darles de pronto la prioridad a algunos que se merecen en algunos puntos del audio? Porque cuando yo tomé clases de audio me acuerdo que un profe nos decía como hagan el intento de escucharlo con audífonos de casco, luego con audífonos de, ¿cómo se llaman estos? De, bueno, como de los que se meten en los oídos, luego también sin audífonos, en diferentes dispositivos para que ustedes puedan de pronto entender qué nivelación se necesita, porque si a veces todo lo editamos con audífonos suena muy diferente después cuando ya lo escuchamos de pronto en un dispositivo móvil. Pero eso es como el único truco que yo recuerdo que nos enseñaba. Seguramente tú puedes tener un poco más de tips que también has aprendido sobre la marcha. Sí, sí, sí. Ese sí, por supuesto, yo segundo, ¿no? Porque pues es muy importante como tener esa diferencia de input a la hora de hacer la mezcla, pues para asegurar que siempre suene bien o lo más cercano posible, ¿no? Y también en cuanto a en cuanto a la nivelación específica, ya si nos vamos como a algo un poquito más técnico, pues uno siempre que está haciendo la mezcla de sonido, debe estar pendiente de los niveles de manera visual y auditiva, ¿no? O sea, como que yo siempre a la hora de estar mezclando y editando estoy pendiente del nivel, o sea, como que hay un número específico, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho que todas las voces estén alrededor del -9, ¿no? O sea, el cero es algo que nunca debemos pasar así, nunca, nunca, ¿no? Y entonces, idealmente no deberíamos subir mucho del -6, si no es que para nada. Y entonces a mí lo que me gusta es tener como un colchoncito de entre -9 y -6, que nada esté como golpeando mucho en el -6 porque pongo un limitador ahí justo para que no haya picos, a la hora de exportar las mezclas finales. Entonces, idealmente nada, a menos que sea muy deliberado que se tenga que hacer así, nada debe de bajar mucho del -12 y nada debe de subir del -6, y entonces todo debe de estar alrededor del -9. Entonces, básicamente tenemos como un rango de 3 decibeles hacia arriba y 3 hacia abajo, eso permite como que todo esté lo suficientemente cerca como para todavía tener cierta distinción en los momentos, más callados y más fuertes, sin que haya demasiado contraste, sin que se quede, porque a veces pasa también, y debo de reconocer que este es un error que yo hacía al principio, cuando apenas estaba empezando, que exportaba las mezclas y sonaban muy bajas, ¿no? Como que finalmente había que subirle mucho a un sistema de sonido, para poder escuchar bien, los episodios o lo que hacía, ¿no? Y ya después con el tiempo fui como aprendiendo a ajustar eso para que quedaran a un nivel donde no tienes que subirle demasiado para escuchar, lo que está pasando, ¿no? Pero al mismo tiempo, si tienes como contrastes muy altos, donde de repente tienes algo que está en -1 o algo así como que ya golpeando el cero, entonces eso se va a escuchar muy fuerte y todo lo demás se va a escuchar más bajo en comparación.
porque pues no puedes pasarte de cierto techo, ¿no? Si lo subes a plataformas no te deja subir de -2, -1, una cosa así. Entonces, para evitar que pase eso, que sean contrastes demasiado altos, entonces siempre me estoy fijando en que quede como que en ese rango, en ese sweet spot, ¿no? Para que, pues sí, para que todo se escuche bastante nivelado, ¿no? Eso en cuanto a la mezcla así en general, pero luego también siempre le estoy dando prioridad a las voces, o sea, como que siempre me aseguro de que las voces se escuchan y se entiendan sobre todo lo demás, ¿no? Porque si hay una cosa que está, o sea, no sé si tenemos una escena que tiene explosiones y tiene música y tiene como ambientación, o sea, efectos de ambiente como de un público o lo que sea, así como que sean cosas muy fuertes, eso no puede opacar la voz porque pues no, o sea, no tenemos manera de saber qué está diciendo el personaje, ¿no? Todavía en un medio audiovisual podemos medio leer sus labios, a veces si vemos una película con subtítulos podemos como entender qué dijo, pero aquí no tenemos ese recurso, ¿no? Entonces siempre es como asegurar que suene lo suficiente para que tenga el impacto que debe tener sin pasarse y sin que pues opaque las voces que finalmente nos están contando la historia, ¿no? Eso sí es como que siempre la prioridad, que las voces estén por encima de todo. O sea, incluso yo me puedo divertir y disfrutar mucho haciendo la música o haciendo los ambientes sonoros, pero pues eso nunca debe de opacar la voz, porque si no perdemos la razón por la que lo estamos haciendo, ¿no? Bien, y para ir cerrando, yo tengo dos preguntas que son un poco más generales alrededor del género del terror. La primera de ellas ¿cambian algo producir audio para el género de terror en comparación con otros géneros? E incluso hemos hablado mucho del formato de cine, el formato audiovisual. ¿Cambian algo producir audio para el género del terror en audiovisual a diferencia de solo audio? Eh, yo digo que sí. Bueno, a ver, déjame respondo, o empiezo de nuevo. Sí, yo digo que sí. Yo no tengo experiencia haciendo como sonido para medios audiovisuales de terror, pero pues como alguien que los ha visto, no demasiado, porque la verdad me dan bastante miedo las películas de terror, debo de reconocer que no son mis favoritas, pero bueno, pues he visto algunas y sé cómo funcionan, ¿no? Y obviamente ahí creo que estamos en general como público, nos hemos acostumbrado mucho a el elemento audiovisual en el terror, ¿no? Es decir, que dependemos mucho generalmente como de lo que estamos viendo, y el sonido amplifica mucho la atención de lo que estamos viendo, por supuesto, ¿no? Si imaginamos como una película genérica de terror, estamos como que en una casa embrujada y de repente escuchamos así como que el crujido de una puerta que se está abriendo lentamente, escuchamos el... pero lo tenemos que ver también para que nos dé esa atención de qué está pasando, o escuchamos una gotita así caer, o sea, es todo un juego como de amplificar sonidos que de lo contrario podrían ser muy mundanos, ¿no? Pero que cuando uno está hiper alerta de sus alrededores, de la situación en la que está, entonces pues nos fijamos mucho más en ellos. Creo que hasta tiene que ver un poco como en nuestra propia vida, por ejemplo, cuando, no sé, de noche, si de repente escuchamos un sonido como que se abre una ventana o una cosa así, es un sonido que de día no nos sorprende, pero en ese momento, pues sí, nos da miedo porque pues no sabemos qué está pasando, si hay alguien ahí o no. Entonces, es un poco ese mismo juego como de amplificar y de, pues, hacer más evidentes los sonidos, entre comillas, mundanos, ¿no? Pero que nos pueden como perturbar o inquietar. Pero eso, digo, esa es una técnica en general que obviamente sí vemos en las películas o en los elementos audiovisuales. Creo que el elemento de solo audio lo dificulta un poco porque como no tenemos ese elemento visual, tenemos que hacer que todo funcione solamente escuchándolo, solamente como imaginándolo con pues con lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces creo que usar más como dentro del rango permitido, como la diferencia de volumen, el jugar con el paneo, irnos de un lado a otro, también ayuda como a
situarnos mejor en el espacio en el que estamos y contribuye más a ese elemento como inquietante, ¿no? Si de repente escuchas de la nada una voz así como de tu lado izquierdo, entonces como que hasta te hace voltear, ¿no? Aunque sabes que no hay nada ahí, ¿no? Como ese tipo de recursos también pueden ayudar mucho a, a que funcione este género en audio, ¿no? Sin tener que depender de un elemento visual. Sí, y finalmente, Luis, ¿cuáles son esos como elementos sonoros comunes? Ya has mencionado algunos en estas producciones de terror, tanto en audio como en el mundo audiovisual, respiraciones, los pasos, y todos tenemos como ciertos sonidos comunes que nos llevan a pensar en películas, en escenas de terror, en sentir miedo nosotros mismos. Y en Van Helsing hay algunos que pues están como muy, muy evidentes, que tal vez no son tan comunes a la hora de uno mencionarlos, pero cuando los escuchas sí que te llevan a sentir ese miedo. Entonces, no sé si tengas algunos ejemplos fresquitos que puedas mencionarnos. Sí, en cuanto a los efectos sonoros específicos, sí, digo, mencionaste algunos, ¿no? Los pasos, definitivamente, hay algunos momentos en donde Juan está como caminando por un lugar y solamente escuchamos sus pasos y el eco de sus pasos en el lugar. O también puede ser, por ejemplo, en el episodio del Mookie donde está en una mina y se escucha el eco de eso, pero también puede ser en el episodio que mencioné de El Lobizón, donde lo ve, pero está en el exterior. Entonces, más bien ahí es como que los pasos, pero en el pasto, entre los arbustos. Entonces, como que también puede ser inquietante, pero en un ambiente muy distinto, como abierto al exterior de noche. Entonces, se escuchan así como las chicharras o como ese ambiente nocturno muy, muy específico. Y pues el moverse entre arbustos y todo eso también puede funcionar muy bien. Y pues también ciertos elementos como no naturales, por ejemplo, estos también es una cosa que se usa mucho en películas de terror, que son como estos sonidos muy graves, ¿no? Que más que escucharlos hasta los sentimos, ¿no? Como que esas frecuencias muy bajas, muy graves, ¿no? Que de repente se escucha el así, pero grave, ¿no? Al grado de que, o sea, ni siquiera lo podemos registrar como una nota, sino solamente como una sensación, ¿no? Que eso es algo que uso en momentos así específicos como donde Juan está específicamente como con miedo de algo, ¿no? Acaba de ver algo que lo inquietó, pero no sabe todavía qué es, y entonces se siente ese como retumbar bajo, ¿no? Que como digo, es una sensación más que como una nota o algo así específico. Ese es otro como que es muy característico. Y también, francamente, uno que explotamos de repente en el show es el silencio, ¿no? O sea, como que simplemente el usar ciertos momentos donde no escuchamos nada o donde, a lo mejor no es que no escuchamos nada, pero solamente escuchamos el ambiente tal y como, o sea, el ambiente de la naturaleza o el ambiente de la caverna o una cosa así, en donde no escuchamos voces o no escuchamos música, sino simplemente estamos ahí en el espacio como a la expectativa de que vaya a suceder algo. Entonces, eso también es un recurso que como me permití explorar un poco, simplemente como la tensión de no saber qué va a pasar, o más bien de saber que algo va a pasar, pero no exactamente cuándo, no saber cuándo, ¿no? Entonces, en tensión. Sí, exacto. Entonces, ese es otro como elemento que es que como gradualmente se ha vuelto como de mis favoritos, ¿no? El silencio y el generar, el crear esa expectativa de que algo va a pasar y probablemente algo no bueno, a juzgar por como el resto del ambiente de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, bueno, ahora que hablamos de este último elemento, yo siento que es el momento de ver desglosado, ahora sí, este mismo fragmento que escuchamos al principio del video, pero en este momento pues hacerlo ya, digamos, visualmente viendo toda la sesión y viendo cómo fueron esos elementos que agregó Luis para crear toda esta atmósfera y todo este universo de manual para hacer Van Helsing, los elementos de la voz, los efectos de sonido, la música y este tan importante y siento yo que tan delicado al tratar que es el silencio, saber cómo ponerlos en los momentos oportunos y en los momentos en donde de verdad se quiere crear y que sea como intencional este silencio y no que sea un silencio incómodo como pues podría llegar a pasar. Pero antes de eso Claro. y pues para ya despedirnos, invitarlos a que nos sigan
en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como 80 Podcast, todo en letras. En TikTok nos pueden encontrar como Estudio 80, todo pegado, 80 también en letras. También tenemos nuestro Substack, que es El Pajarito 80, y una invitación súper especial, sobre todo en este último mes hemos estado moviendo mucho nuestra comunidad en Discord. Van a encontrar el link para unirse en la descripción del video y ahí estamos hablando de absolutamente todo. Hablamos de música, de recomendaciones de series, noticias de 80 también. Muchos de ustedes también nos han estado compartiendo sus proyectos personales en donde podemos de pronto darles nuestra opinión, compartir pues nuestro feedback o simplemente pues que ustedes puedan como compartir pues las cosas en las que están trabajando y que pues podamos como ir creciendo nuestra biblioteca sonora, ir creciendo nuestra comunidad. Así que la invitación está aquí abajo. Justamente también tenemos el día 5 de noviembre a las 7 de la noche, hora Colombia, vamos a tener un club de escucha donde vamos a poder escuchar el primer episodio de nuestro nuevo show, El Silencio de Tina Golarte, que va a estar muy, muy bueno y no se lo pueden perder. Así que si quieren ser de los primeros en escuchar este primer episodio, pues los invitamos a que se unan a ese Discord y el 5 de noviembre a las 7 de la noche hora Colombia, pues vamos a estar todos conectados escuchando el primer episodio, dando nuestras apreciaciones, nuestras opiniones, felicitándonos a todo el equipo por la gran producción que hicimos. Sí. Así que bueno, ahí está la invitación. ¿Algo que se me quede, Luis? ¿No? Y como adendo a eso para el público mexicano que nos está escuchando, a las 6 horas México. Bueno, pero sí. Ahí está, perfecto. Sí. Tenemos entonces las horas para que se puedan conectar. Igual les estaremos haciendo los recordatorios en redes sociales y también en Discord para que estén muy pendientes de la próxima semana, pues ir todos a acompañar el estreno del Silencio de Tina Golarte. Yo creo que eso sería todo. Ojalá que hayan disfrutado este video. Yo aprendí muchísimo. Gracias, Luis. Y los dejamos entonces ahora sí con toda la sesión completa para que vean todos los elementos que se usaron en Manual para ser Juan Helsing. Bye. Le temo la oscuridad. Por favor, prende una luz. ¿Por qué, amigo pequeño? Yo no conocer mineros con temor a las minas. Yo suelo conocer mineros con cosas que los Mukis necesitan. No. Yo no soy minero. Más calcula, Coca, entonces. Porque tú necesitarla más que yo aquí en Cupacha. Sí. Está bien. Estoy bien. ¿Qué solías hacer cuando te quedabas a oscuras? ¿Cómo te enfrentabas a eso? Bueno, definitivamente no me decía a mí mismo que estaba en un mundo en el que los seres humanos tenían prohibido estar, como Lucupacha. No. Me decía que los humanos siempre hemos sido monstruos para los demás. ¿Funcionaba? Acá en la farmacia, siempre. En una mina a casi 200 metros bajo tierra, no tanto. ¡Tú darme una herramienta! ¡Pica! ¡Martillo! ¡Guante! O yo tener que quitar la herramienta que tú tener.